Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video podcast. En esta noche, este día, me acompaña mi esposa Esmeralda y tenemos un tema que querer compartir con todos ustedes brevemente y transmitirles algunos puntos acerca de lo que Dios nos ha estado dando a nuestro corazón. El tema de hoy: matrimonios para toda la vida. Según tú, ¿cuál sería la clave para que un matrimonio dure toda la vida? Bueno, buenas noches, bendiciones para todos. Una pregunta muy difícil, ¿no? Pero creo que sería el temor a Jehová. Como una base, el temor a Jehová. El temor a Jehová, pienso que es, pues como dice la palabra, ¿no? Es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Y pues cuando tenemos ese temor que Él pone en nosotros a guardar sus estatutos y su palabra, pienso que eso es como un vallado, es un vallado y es el cimiento para que un matrimonio sea como Dios lo planeó, ¿verdad? Que sea para toda la vida. Sí, porque realmente no se trata de que esto sea como que exista una fórmula, una clave realmente que encontrar para que podamos tener un matrimonio duradero. La pregunta es muy amplia, ¿no? Exacto. Yo veo a veces en algunos lados, en algunas librerías, muchos libros que escriben acerca del matrimonio, hablando acerca del éxito del matrimonio, los pasos a seguir para lograr un matrimonio exitoso, duradero. Podríamos decir que sí, en cierta manera, ayuda, ¿no? Encontrar algo que leer en esos libros, pero es una pregunta amplia y yo pienso que un matrimonio duradero, como tú dices, parte de esa base del temor y a Dios y el tener la sabiduría de Dios para poder desarrollar un matrimonio duradero. Y es algo que se va logrando con la experiencia, a través de los años, a través de lo que se va viviendo. Nosotros, ¿qué? Tenemos 31 años de casados. 33. Imagínate, ya me comí 2 años. Y sin embargo, todavía seguimos aprendiendo, ¿no? Claro. Seguimos madurando, el Señor nos sigue enseñando. Y sí, como tú dices, creo que todo parte de lo que es el temor a Dios. Esa es la base, lo principal en todo. Si no, pues creo que no funciona nada. Claro. Sí, es eso que Dios pone en cada uno, ¿no? Cuando pues somos probados, ¿no? Somos probados a diario en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. Hay pruebas de todo tipo, ¿no? Y el temor, yo pienso de que el temor a Jehová es lo que le hace a uno hacer la diferencia en cómo tú vas a afrontar las pruebas que llegan cada día, ¿no? Sí. Eso va a ser la diferencia de cómo las vamos a solventar, ¿verdad? Es como dice Proverbio 24, dice, ¿verdad? Que con prudencia se afirma la casa, ¿verdad? Entonces son las herramientas que Dios ha dejado para que nosotros sepamos cómo vamos a afrontar, cómo vamos a resolver y cómo vas a salir adelante día a día, ¿no? Y pues ir sumando todas esas experiencias, y a lo largo de los años, pues te va llevando a ser
no es porque no es cómo se comienza el matrimonio, sino cómo lo llegas a terminar, ¿no? Sí, yo creo que todos llegamos al matrimonio, obviamente para ser felices, ¿no? Para que sea duradero. Ese es el propósito de Dios, ¿no? No para que sea un matrimonio nada más temporal. Exacto. Que después venga lamentablemente un divorcio, que es lo que hoy en día se mira más. Pero para eso nos casamos, para ser felices, para tener comunión, para ser felices en el Señor, encontrar el verdadero propósito que Dios quiso, ¿no? Establecer a través del matrimonio. Yo creo que a través de los años son la clave. Si queremos hablar de alguna clave o de alguna fórmula, pues creo que los años son los que lo que va dando la pauta para alcanzar ese, si le queremos decir, éxito, ¿no? en el matrimonio, en la pareja, especialmente hoy en día, que hoy son matrimonios, ya mañana no lo son, ¿no? Estamos viviendo un tiempo muy difícil y creo que compartir la palabra acerca de esto es muy importante, sobre todo en los matrimonios que tienen conocimiento de Dios, y ¿por qué no? También matrimonios, parejas que tal vez no han escuchado algo acerca del Señor, pero creo que este puede ser un medio como para que puedan ellos escuchar algo, ¿no? De lo que Dios quiere para ellos, algo que Dios les quiere regalar, les quiere dar, quiere bendecir sus vidas, sí, restaurar sus vidas. Claro, porque no es, cuando uno mira, pues cuando tú desglosas la palabra, la sabiduría, la prudencia, es juicio, cordura, aplomo, moderación. Entonces no son atributos solo de personas cristianas, son atributos que los tenemos todos. Entonces solo es cómo vas a aplicar eso en tu día a día, cómo vas a aplicar la prudencia, la moderación, la cordura en cada aspecto. Si hablamos, por ejemplo, de las finanzas, ¿no? Que son a veces uno de tal vez los mayores obstáculos, podríamos decir, o problemas cuando se llegan en el matrimonio. Algunos, cuando afrontan las finanzas. Pero si uno dice, si yo le aplico cordura, sabiduría, moderación, cómo manejar las finanzas, ¿verdad? Eso no es solamente de una persona cristiana, ¿no? Hay personas muy exitosas en el mundo, sí, en cuestión de las finanzas, y son las cosas, si tú le preguntas a alguien temas financieros, te va a decir, pues tengo un presupuesto, gaste conforme a sus ingresos, ahorre. Eso es eso, aplicarle el juicio, la cordura. Sabiduría, sí. La sabiduría, ajá. Claro. Eso sería en la cosa de las finanzas. Con los hijos lo mismo, ¿no? Educarlos con cordura, con moderación, no con excesos. Y así, con el esposo lo mismo, ¿no? Sabiendo manejar todo con las herramientas que Dios nos da, ¿no? Sí, claro, claro. Tengo por acá otra pregunta. ¿Cuál es la relación matrimonio, familia e iglesia? Bueno, si me permites entrar con esta pregunta, yo creo que esta relación entre matrimonio, familia e iglesia se mira de esta manera. Las iglesias están conformadas de familias. Y las familias vienen de un matrimonio, la unión de un matrimonio, ¿no? Entonces, Dios viene y lo que Él quiere es restaurar los matrimonios, restaurar las familias. Y al hacer eso, las iglesias van a ser restauradas también. Claro. Porque si una iglesia es restaurada, es porque las familias han sido restauradas, también es porque los matrimonios están siendo restaurados, y eso se refleja en la iglesia, ¿no? Cuando nosotros vemos iglesias que son bendecidas, que están siendo transformadas, que están creciendo en el Señor,
eso es como un parámetro como para darnos cuenta que Dios también está trabajando en cada familia, en cada matrimonio, y se va a reflejar en la iglesia en general. Entonces esa iglesia tiene que llegar a ser fructífera, ¿no? A través de la bendición y la administración de la palabra también. Entonces, por eso veo yo que esa es la relación que hay entre matrimonio, familia e iglesia, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, sí, me parece de que, como tú dices, ¿no? Pues las iglesias están conformadas por familias, Sí. ¿verdad? Y en la iglesia se refleja pues cómo se vive, ¿no? En el hogar, cómo se vive cuál es la dinámica que hay en una familia, se va a reflejar en la iglesia. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pues pienso que tendría que ser como un círculo, como lo que recibes en la iglesia, practicarlo en la casa. Uh-huh. Y lo que fluye en la casa, en el hogar, se va a reflejar en la iglesia. Exacto. Eso debería ser, sí. Debería ser así, ¿no? Como un fluir, ¿verdad? Uh-huh. Pues tomando la palabra, Proverbios 31 dice que, si me preguntas, pues en el plano de como mujer, habla de la mujer que es virtuosa y dice que trae su pan desde lejos, ¿verdad? Y podríamos tomar la figura de que el pan es la palabra, ¿no? Entonces, llevar el pan a la casa, no solamente, que muchas veces lo que nos sucede es que estamos en la iglesia, lo recibimos, pero a veces ya el día lunes si me preguntan, ¿y de qué predicó el pastor? Ya se me olvidó, ¿no? Como que no llevamos el pan a la casa, ¿no? No lo comenzamos a compartir, no, hasta ahí queda, ¿verdad? Entonces, tal vez la relación sería de tratar de llevar y de asimilar y de comernos ese pan que recibimos, ¿verdad? Si es, no sé, 2 veces por semana que se va a la iglesia, o 3, o si es solo el domingo, pero pues la cantidad que sea, ¿no? Pero tratar de llevarla y repartirla a los hijos, ¿verdad? Al esposo, y entre todos, pues, y así se va a hacer, al regresar, ¿no? El ciclo de llegar a la iglesia se va a ir viendo la restauración de familias restauradas, ¿no? Eso es muy interesante, porque si realmente nosotros, cuando vamos a la iglesia como familia, pues sí, vamos a traer el pan ahí, ¿no? A traerlo, ajá. Lo vamos a traer, nos alimentamos ahí, y pues tenemos que llevarlo a la casa también, ¿no? Empezando por nosotros, los padres. Es ahí donde vamos a traer el pan. Por eso, pues es importante como familia congregarse, buscar y no alejarse, porque a veces sucede que cuando en los matrimonios o en las familias hay problemas, si te fijas, una de las cosas que ocurren es que la familia se aleja de la iglesia, ¿no? Se aleja deja de congregarse, y por los mismos problemas que puede estar pasando, pero no debería de ser lo contrario, ¿no? Es cuando más debe de estar ahí, porque precisamente la iglesia es el lugar a donde el Señor nos ha llevado a congregarnos para hablarnos, para ministrarnos, para darnos ese pan que nos va a servir en nuestro hogar, para restaurarnos, ¿no? Por eso, claro. De ahí la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación matrimonio, familia e iglesia? Pues es esa, ¿no? Exacto. Ese es bien importante. Otra pregunta. ¿Cuáles son las funciones de la esposa en el hogar? Bueno, esa es otra pregunta muy amplia, ¿no? No vamos a hablar de todas, tal vez tocando nada más algunos puntos. Y me llama la atención en el libro de Tito, en el capítulo 2. Me parece que lo tienes ahí, y no sé si lo puedes leer. Es capítulo 2, versículo 4
y 5 de Tito. Tengo yo, creo que esta es la misma versión de las Américas, si lo tienes, es la misma versión. Porque sí, dice que las mujeres, amen a sus maridos y que amen a sus hijos, ¿no? Que sean prudentes, que sean castas, que sean cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, dice, no sea blasfemada, ¿no? Yo creo que el propósito de Dios al proveerle a Adán en el principio fue que realmente él tuviera una compañera, una ayuda idónea, ¿no? A partir de eso comienza lo que es la función de la esposa en el lugar. En el lugar. Es decir, que llegara a ser la esposa un complemento del varón, un complemento del esposo. Por eso me llama la atención lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 10. Yo te lo leo, dice, mejor son dos que uno, dice, porque si uno cae, el otro lo levanta, ¿verdad? El punto de vista de Dios es ese, no. Por eso Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y por eso dijo y agregó, le voy a hacer una ayuda idónea. En algún momento Dios también sabía que el hombre iba a necesitar de un apoyo, de una ayuda idónea, ¿no? Lo mismo la esposa, la mujer, en algún momento iba a necesitar la ayuda del esposo, ¿no? El complemento. Exactamente, el complemento. Entonces, ahí comienza la función de la esposa en el hogar. En una área muy importante como lo es también el área espiritual. Ahí hay una función muy grande delegada para la esposa en lo que es el área espiritual. Lo dice Proverbios capítulo 31, versículo 30, creo que era el que mencionabas en un principio. Uh-huh. No sé si lo pudieras leer, Proverbios, el capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, es pues lo que hablábamos al principio con la primera pregunta, el temor al Señor, ¿verdad? Es bien, o sea, es bien importante, pues, porque la mujer llega a ser, aquí dice que la alaben en las puertas, o sea, es como el vínculo espiritual para que entre la luz, para que entre la unción a la casa, ¿no? Dios la ocupa como un vaso para que sea de bendición para el esposo y los hijos, ¿no? Exacto. Sí, esa sería la función espiritual, ¿no? O sea, como un vaso también que el Señor utiliza en el hogar para bendición de los suyos. Que sea un apoyo verdaderamente grande para el esposo espiritual. Pero es que, porque a veces sucede de que hay esposas que tal vez se pueden confiar y dejar que solamente el esposo busque a Dios, ¿verdad? Y tal vez decir, bueno, mi esposo es el que ora, mi esposo es el que dirige, el que bendice, el que predica, el que enseña, y pues yo estoy confiando en que Dios nos bendice a través de lo que Él hace, lo que Él dice, y tal vez se descuida un poco de cumplir con su función dentro de la misma área espiritual, y se olvida de que ella también tiene que por ejemplo, entrar en funciones, por ejemplo, en la oración, ¿no? Ser un apoyo en oración para
para su esposo. Para el esposo y los Sí, hijos. y sobre todo para los hijos. ¿Por qué para los hijos? Porque parte de esa función de la esposa en el hogar es de que la esposa tiene que engendrar espiritualmente también a sus hijos, ¿verdad? Ese es otro aspecto bien importante, ¿no? Sí, es una de las, pues, de las funciones y de los atributos, ¿no? que Dios adornó a la mujer, ¿verdad? Con el tener la habilidad de la palabra, de el expresarse y el saber allegarse a los, ¿verdad? A los hijos, al esposo, y a través de la oración, pues es impresionante lo que se puede lograr. Sí, es tremendo, ¿va? Por eso engendrar a los hijos espiritualmente es una gran tarea y al final viene a ser de mucha bendición, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando estaba pequeño, bueno, a mí quien me llevaba a la iglesia era mi abuela. Y mi abuela me enseñó pues a buscar del Señor. Claro, uno cuando está niño, uno hay muchas cosas que obviamente no las entiende, pero en medio de eso que uno no entiende, Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está sembrando algo para que el día de mañana eso venga a dar fruto cuando uno sea adulto, ¿no? Y si yo lo puedo decir como testimonio, creo que si yo por alguna razón durante el transcurso de mi vida no me aparté del Señor era porque mi abuela oraba bastante por mí cuando estaba pequeño. Exacto, porque como pues como padres, como tú como en tu rol de padre o esposo y yo como mi rol de esposa y de madre, somos autoridades espirituales, hablando en el término con los hijos, ¿no? Entonces tenemos que recordar el poder que tienen las palabras, lo que tú dices, ¿verdad? Sí. No se te olvida las oraciones de tu abuela y eso marca, y pues a veces se nos olvida de que como el poder que tenemos por ser una figura, una autoridad ante nuestros hijos, cuando tú declaras palabras les quedan impregnadas, o sea, a ellos tal vez para ti es algo solo que tú le dices, un simple Dios te bendiga, que tengas un buen día, les marca, y entonces es algo que siempre lo tenemos que hacer, ¿no? Sí. Aunque parezca que ellos a veces no le escuchan a uno o no le prestaron la atención que uno, pues, que le debieron de haber puesto, pero sí, las palabras, pues, tienen, bueno, la Biblia dice que atan, ¿no? Atan y desatan. Sí, sí. Las bendiciones, ¿no? Yo no me crié con mis padres biológicos, ¿no? Pero sí con mi abuela. Entonces yo me recuerdo que mi abuela, todas las noches ella se ponía a orar en su cama, y yo eso lo tengo bien presente porque ella oía yo escuchaba sus oraciones y me recuerdo que ella le pedía a Dios por mí y ponía su mano sobre mí, y recuerdo que le decía a Dios de que yo le decía, yo te lo entrego para que Él nunca se aparte de tus caminos, para que Él siempre esté buscando de tus caminos, que no se aleje, que no se pierda. Y lo hacía mi abuela, y eso definitivamente tuvo su fruto, y me llevaba a la iglesia, ¿no? Y cada vez que invitaban a orar al frente de la iglesia, cada vez que lo hacían y hacían la invitación, ella me tomaba del brazo y me llevaba y me hacía que me arrodillara en el altar y que me pusiera a orar, y hacía lo mismo, oía sus oraciones, no se me olvida eso. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque esa es una función dentro del área espiritual, ¿no? Que en este caso la ejerció mi abuela, pero es una función que pues la deben de ejercer pues los padres, ¿no? Directos, la madre, el padre, para con los hijos. Por eso es que los engendran espiritualmente, ¿no? Y al acordarme de mi abuela, me acuerdo yo de aquel pasaje en 2 de Timoteo, en capítulo 1, versículo
5, me acuerdo yo de Timoteo. Tremendo, Dice la Biblia que fue instruido en la fe por su abuela Loida, ¿verdad? Y su madre Eunice, de tal manera que, bueno, vemos después en la palabra que él llegó a ser un gran ministro del Señor, ¿no? Ahí hubo una función espiritual tremenda, de tal forma que, bueno, nosotros nos damos cuenta quién llegó a ser Timoteo, ¿no? Uh-huh. Y esa es una función que la esposa, también el esposo como padre, pero la esposa principalmente debe de tener en el hogar engendrar la fe. Engendrar la fe en los hijos, ¿verdad? Sí. Sí, es importante. No sé si quisieras agregar algo a esto, a este punto. O... Sí, porque pues qué tremendo, ¿verdad? Porque la fe es, pues, enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Porque la fe crece y que se llegue a desarrollar, así como se desarrolló en Timoteo, ¿no? Que llegó, o sea, como tú dices, lo que llegó a ser él, ¿verdad? Esa semillita que la abuela le fue inculcando, o sea, se hizo fe en él y luego llegó a ser, pues, o sea, uno de los siervos, pues, que quedaron pues en la Biblia, ¿no? Para testimonio de nosotros. Entonces, sí. no desestimar la palabra como algo pequeñito, ¿no? Porque, o sea, a su tiempo da el fruto. A su tiempo. Uh-huh. Es siempre de seguirles inculcando, ¿no? Y es Dios el que se carga de que a su tiempo pues se vea el fruto, ¿verdad? El fruto. En cada persona. Así es. Luego podríamos hablar de las funciones del esposo en el hogar también, pero prácticamente vienen siendo las mismas, ¿no? Tener una función, sobre todo en el área espiritual, en la enseñanza, en la administración de los hijos, pero también un área que es importante, una de las funciones del esposo, del hombre en la casa, en el hogar es, bueno, la provisión. Uno tiene que traer la provisión a la casa, ser un hombre responsable, alimentar a los suyos, y no solo en lo material, sino principalmente en lo que nosotros estamos hablando hoy, en las cosas espirituales, ¿no? Porque esa es la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. No es una cuenta grande en el banco, simplemente, ¿verdad? Pues si lo podemos hacer, qué bueno, pues claro que sí, gloria a Dios, ¿verdad? Si están los recursos, si Dios nos lo da, y hacerlo, claro, ¿verdad? Pero no es eso, no es una cuenta grande en el banco, no son vehículos, cosas materiales, sino lo espiritual, lo que nosotros podemos dejarle a ellos, porque dentro de lo espiritual nosotros ministramos lo que comenzamos hablando, la sabiduría, el temor a Dios. Si a ellos les queda eso pegados muy bien en sus corazones, pues en todo lo demás a ellos les irá bien. Ellos van a ser exitosos, ¿no? Exacto. No les hará daño el tener abundancia, no les hará daño el tener riquezas, tendrán sabiduría, conocimiento, entendimiento para saber manejar lo que tienen en sus manos, ¿no? Y tendrán éxito, y por consiguiente llegarán a tener éxito también en sus hogares, en sus matrimonios. Sabrán escoger, sabrán elegir y serán de bendición, ¿no? Correcto. Entonces esas funciones son muy importantes. Y como último punto, ¿qué tarea primordial? La última pregunta, ¿qué tarea primordial deben ejercer los padres para con los hijos? Bueno, parte de lo que ya estamos hablando, quisiera decir esto, que la tarea primordial que los padres deben de ejercer para con sus hijos es el sacerdocio en el hogar. Eso es lo primordial, ser sacerdotes para con nuestros hijos, ¿verdad? Hay un versículo en la palabra que me gustaría leerlo. En Deuteronomio, el capítulo 6,
versículos 4 al 9. Me gusta lo que dice, porque es precisamente de lo que estamos hablando, del sacerdocio, ¿no? Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellos estando en tu casa, dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es el sacerdocio mismo, ¿no? Vivir, En sí. nuestro diario vivir, ¿no? Eso, ese es el sacerdocio, ¿no? Sí. Tarea primordial. ¿Qué piensas? Sí, pues es tremendo, ¿no? Porque como te dice, cuando te levantas, cuando en el camino, pues te habla de tu, como diríamos, de tu rutina diaria, ¿no? Y cuando estamos en el hogar, pues no olvidarnos que para nuestros hijos ellos están aprendiendo de nosotros. Son en todas las, pues en mi caso, si yo estoy cocinando, ellos están viendo cómo se cocina. Sí. En el tuyo es, si cuando estaban adolescentes, cómo se maneja un carro, cómo se conduce. Entonces ellos van captando, ellos son como una esponja y van captando todas, pues cómo tú te desenvuelves, cómo tú reaccionas a las cosas cotidianas, ¿no? Entonces, a la par de la palabra es, pues, irles enseñando, ¿no? Porque si yo les digo, pues nos vamos a aprender un versículo, un proverbio diario, pero yo en mi diario vivir les estoy enseñando, o con mis acciones, algo muy, muy distinto a lo que estamos leyendo, ellos van a aprender de lo que ven, no de lo que se están memorizando. Entonces, exacto. Sí, entonces es como llevar las dos cosas, ¿no? El estarles inculcando la palabra, pero al mismo tiempo, pues nosotros con nuestros hechos, ¿no? Mostrarles cómo es tu forma de conducirte en base a la palabra, cómo tú lo llevas en práctica a tu día a día. Sí, sí. Definitivamente que nuestros hijos van a aprender a ver a Dios dependiendo de lo que vean en uno. Exacto. O sea, ellos tienen que conocer a Dios a través de uno, ¿no? O sea, sí. Conocerán a Dios a través de nuestras acciones, ¿no? Porque ellos aprenden de lo que ven en la casa, ¿no? Por eso también es importante enseñarles a ellos, no de una forma religiosa, porque también ellos podrían llegar a conocer a Dios de esa manera, en una forma religiosa, que es en la mayoría de nuestros casos, que conocimos a Dios de una forma religiosa, ¿no? Crecimos religiosamente y eso nos afectó mucho porque crecimos con conceptos equivocados acerca de Dios, por ejemplo, ¿no? Crecimos, por ejemplo, pensando que Dios siempre está listo con un palo, ¿no? Con un garrote para darnos si nos equivocamos, o con un cincho, o con un látigo cuando nos equivocamos, porque de alguna manera así tal vez nos hicieron sentir pequeños, queriéndonos enseñar algo acerca de Dios, pero porque lo enseñaron mal, así lo aprendimos. Entonces hoy que nosotros hemos venido a la restauración de las cosas, de la familia, del hogar, el Señor nos ha ido enseñando eso, que las cosas no son así, ¿no? Que tenemos que transmitir la imagen de un Dios que también, si bien es cierto, pues tiene sus mandamientos, sus leyes que cumplir, y que esas leyes traen bendición, esos mandamientos traen bendición. También ellos tienen que aprender a que Dios es un Dios de misericordia también. Dios es un Dios que está dispuesto a perdonar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a abrir nuestro corazón. Eso es lo que ellos tienen que entender. Si se equivocan, en primer lugar tienen que reconocer que se equivocaron, ¿no? Si pecaron, tienen que reconocer que pecaron, porque seguramente lo han hecho y lo harán, ¿no? Porque también no solo por el hecho de ser hijos
de padres cristianos o de ministros, eso va a ser una garantía como para que ellos no cometan alguna falta algún día, ¿no? Todos necesitamos reconocer delante de Dios nuestras necesidades. Pero eso se les va enseñando a ellos. Es una forma no religiosa que ellos entiendan que Dios no es así. Nosotros pasamos eso, pero no queremos que ellos lo pasen así. Eso les ayudará a ellos a restaurar sus vidas, ¿no? A tener un verdadero encuentro con el Señor. Eso es el sacerdocio, parte del sacerdocio en el hogar, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son lo que hablan de un matrimonio para toda la vida, ¿no? Es parte de lo que puede ser un matrimonio para toda la vida, que ayuda a tener un matrimonio bendecido, próspero en el Señor, un matrimonio cimentado en la palabra de Dios, un matrimonio cimentado en los mandamientos de Dios, que es lo que trae bendición, ¿no? Sí, es muy, o sea, es como tú dices, no es, creo que sería, o sea, necesitaríamos no sé cuántos capítulos, ¿no? para escribir y cuántos libros se han escrito acerca de eso, pero pues básicamente es pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él haga un milagro en nuestros matrimonios, ¿verdad? Y eso pues Dios hace eso, ¿no? Porque Dios puede estar haciendo las cosas, pero si nosotros no le aplicamos, pues todo lo que Él ha dejado en la palabra no es en vano, ¿no? Entonces, eso pidámosle a Dios que pues cada día, ¿verdad? Que haga un milagro en los matrimonios. Nosotros pues hacemos la parte que a cada uno nos corresponde. Sí, amén.